Cuando empezamos a entender las recaídas como una parte normal del proceso, ahí podemos introducir la compasión para las recaídas y todo este proceso de ponernos objetivos de aprendizaje y no objetivos de desempeño. Lo vamos a hacer desaprendiendo ese patrón que te está generando esto y que lo puedas vivir a la luz de la conciencia. Como que si vamos a llegar a la punta de la montaña, vamos a estar todos en diferentes puntos de ese camino, no vamos a partir todo desde la base. Y tú tienes que hacer el trabajo de vivir eso de forma consciente para poder entender cómo funciona tu patrón y cómo aprender a relacionarte con eso de una forma distinta, en la que respondes con compasión, siguiendo tus anhelos, tus valores personales y no desde la reactividad y el patrón automático. Eso solamente lo podemos hacer en el presente. Mi invitada de hoy es Pamela Maerkovich, psicóloga, máster en coaching, especializada en psicología de la alimentación consciente, un enfoque integrador basado en mindfulness y compasión que ayuda a sanar nuestra relación con la comida y con nosotros mismos. Pamela es fundadora de la Escuela Salud y Conciencia, donde ha entrenado a cientos de profesionales de la salud en estos abordajes innovadores. Hoy conversamos sobre su historia y en especial sobre su experiencia como terapeuta y como formadora. Soy Cristóbal Carrasco, psicólogo especializado en mindfulness y estilo de vida, y en este podcast abro conversaciones sobre salud mental y autoconocimiento. Los temas de este podcast complementan lo que trabajamos en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness en el MBSR, un entrenamiento avalado por la ciencia para potenciar el bienestar y la salud mental. Si te interesa saber más, sígueme en mis redes, te las dejo ahí en la descripción. También te dejo los links a las redes de Pamela. Puedes acceder a toda la información sobre su trabajo y las formaciones de la Escuela Salud y Conciencia. Y sin más preámbulos, mi conversación con Pamela Maerkovich. Bien, bienvenida Pamela a este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy expectante de la conversación que vamos a tener hoy día. Y antes de empezar ya a conversar y de presentarte incluso, te invitaría a que podamos partir con un minutito de respiración. ¿Te parecería bien? Sí, feliz y muchas gracias por tenerme acá. Súper. Bien, bueno, la invitación es para ti, para todos los que están escuchando o viendo esta conversación. Simplemente, si es posible, cerrar los ojos, si no, mantenerlos abiertos, mirando tranquilamente hacia adelante y volcar la atención a sentir el cuerpo, a darnos cuenta de cómo está tu cuerpo en este momento. Cómo están tus pies, qué se siente, tus piernas, tus caderas, espalda, torso, manos, respiración, tal vez percibiéndola en el vientre, en el pecho o a nivel de la nariz, como una manera de conectar con este momento y predisponernos también a poder estar más presentes donde quiera que estemos en esta conversación, poder traernos hasta aquí y despertar la curiosidad, despertar el asombro y también reconocer el valor de darte el tiempo de escuchar, date el tiempo de detenerte, a escuchar o abrir un espacio, tal vez en otra actividad que estés haciendo ahora, para nutrirte de estos temas que vamos a estar conversando hoy día: mindfulness, salud mental, psicología, percibiendo la respiración. Podemos dar unas 3 respiraciones finales, quizás 3 respiraciones profundas para empezar. Y en la tercera exhalación, lentamente abrir los ojos. Bien, ahora sí.
Pamela, bienvenida nuevamente. Estamos hablando desde ese lugar lindo que vemos en el video, quienes están viéndolo, Costa Rica. ¿Cómo estás? Cuéntanos Es- desde dónde te Buen día. conectas. Estoy acá en la costa Pacífico, en una región que se llama Guanacaste, en una playa que se llama Marbella. eh, Aquí metida en medio de esta zona verde, ¿no es cierto? Cuando hablamos también de compasión, hay el sistema verde, Ujú. sistema de calma. Sí, toda una proeza para llegar a tener internet, pero lo logré. Sí, aquí estamos. Sí. Gracias por hacer el esfuerzo. Eh, Como te decía antes de empezar, este es un espacio, este podcast tiene la intención de ser un espacio para difundir una manera diferente, ¿no? Una manera más amplia de entender la salud en general y la salud mental en particular. Pero bueno, cuando nos acercamos a estas cosas, a estos enfoques como el mindfulness, esos límites entre Mm, la salud física y la salud mental empiezan como a desvanecerse, ¿no? Y esos hábitos que muchas veces tenemos por cuestiones físicas, en realidad mm, descubrimos de que nos nutren también mentalmente y viceversa, ¿no? Esos hábitos que a veces tomamos tal vez por problemas del ámbito psicológico, mm, también nos benefician a nivel físico. Entonces, es un espacio en que estoy seguro que vamos a poder conversar sobre una manera diferente, ¿sí? Ampliada, me gusta usar mm, esa palabra, de entender la psicología y la salud mental, ¿sí? Ampliada para no decir alternativa, porque en realidad tiene lugar todo lo que la ciencia propone y más, y más que eso también, ¿no? Y cuando digo la ciencia me refiero a lo que hasta hoy día está establecido como prácticas, como enfoques en psicología, por ejemplo, y que están empezando a ampliarse y en esa misión de ampliar la mirada, tú estás haciendo un aporte importante hace años. Eres probablemente una de las referentes del desarrollo del mindfulness en este campo específico en el que trabajas, que ya vamos a conversar de eso. Así que bueno, parto por agradecerte tu trabajo, porque este es tremendo, es una batalla me refiero que lleva mucha energía, estoy seguro que no estuvo exento y no está exento de resistencias. Así que gracias por tu trabajo. Y bueno, partirte preguntándote, ¿no? Em, ¿cómo, cómo desde tal vez estudiar psicología llegaste a decidir especializarte en esto que te has especializado, en la psicología de la alimentación, en las implementaciones de mindfulness en este campo? Y bueno, y también si nos describes más específicamente cuál es tu mm. foco actual. Bueno, gracias por esa apreciatividad. Te escuchaba y como que me miraba mi tatuaje. Yo tengo un tatuaje que significa la unión de mente-cuerpo o mente-cuerpo-alma. Mm, Y creo que viene de una búsqueda de hace mucho tiempo, de sentir de que la mirada de la psicología centrada en la mente como algo independiente sin conectarse con el cuerpo y con una dimensión espiritual más profunda, sentí que era como muy, muy limitada. Y partió porque en un minuto me puse como a profundizar en lo que era la psicología de la felicidad. Empecé a interesarme en esto de la psicología positiva aplicada como un espacio que pudiera dar como más herramientas a las personas para promover su bienestar basado en la evidencia también, porque hay mucho mito con la psicología positiva, como que es algo positivista nomás y super light y no es eso, hay mucha ciencia ahí. mm, Y ahí empecé a ver como que este concepto del well-being, que le llaman los gringos, bienestar, sin esta dimensión del wellness, como este bienestar que se entiende que tienen otra palabra ellos como para esta conexión de la mente con el cuerpo, de una visión más integral, era, sí, muy, muy limitada. Entonces, empecé a interesarme en todo eso y ahí empecé a moverme del mundo como de la psicología, tomé formaciones de coaching de salud, este concepto de nutrición integrativa, tomé una formación de yoga, empecé a introducirme en el mundo de la meditación y desde el mundo de la meditación, que partió con Vipassana en realidad, fue una experiencia personal, nunca la he contado en realidad. Pero fue esta experiencia que tuve como muy encarnada de mm, sentir que mi mente estaba en mi cuerpo a través de la observación. Y en ese momento como de constatar, porque
era como algo muy curioso, como empezar a sentir que habían como registros de mi mente alojados en partes del cuerpo. Bueno, es algo difícil de explicar si no se vivencia, que los budistas le llaman los sankaras. Ya, intentemos. Intentémoslo. Ahí, claro, en Vipassana te enseñan esto como de la observación de diferentes partes del cuerpo, ¿no es cierto? Que es lo que después dio como el origen, fue referente de lo que es el escáner corporal, ¿no es cierto? Esa técnica como de ir observando partes del cuerpo. Y en esa observación fue que empezaba a notar, en la medida que no tenía distracciones externas y que podía estar completamente concentrada en el momento presente, en esa autoindagación, fue que fui descubriendo que habían como piezas del puzzle de mi mente que podía encontrar, que podía recordar y reconectar y quizás liberar del registro emocional esa reactividad, ¿no es cierto? Como el apego y la aversión que generan, que eso se haya anclado ahí y que haya generado como alguna reacción. Entonces, fue muy sorprendente para mí poder darme cuenta que podía encontrar registros de mi mente en mi cuerpo y que mi mente estaba encarnada en mi cuerpo. Y no fue algo intelectual ni mental, y de verdad yo soy como bastante como simple para entender las cosas, como Mm, que em, fue como una vivencia, y de ahí empecé a interesarme en esta conexión entre la mente y el cuerpo, y a unir esas piezas que estaban ahí mm, abiertas. Sí, mm. Pequeña pausa. sí. Pausa para una pequeña Mm. pregunta para quienes no están familiarizados con estos términos. A ver si nos puedes contar qué es esto del Vipassana eh, y qué es esto del Sí, escáner corporal, digamos, como para ok. contextualizar. Ok, Vipassana es un em, retiro, o sea, bueno, es una forma de practicar la meditación. Lo que se dice es que es como la técnica que utilizó el Buda para iluminarse, que se sentó bajo el árbol y dijo como, bueno, me voy a sentar hasta iluminar, ¿no es cierto?, liberar todo el sufrimiento de mi mente. Y, y lo que se trata, y es como muy milenario, muy antiguo, es en lo que yo fui, que fue como el abordaje de Goenka, ¿no es cierto? Porque hay como distintos vipassanas, pero lo que se enseña ahí en este retiro de 10 días de silencio, donde meditan durante muchas horas al día, se enseñan, bueno, 3 prácticas, ¿no es cierto? Anapana, que es como la concentración en la respiración, como primero para concentrar la mente. Después se enseña esto, que es la técnica de vipassana propiamente tal, que es esta observación. De todo el cuerpo, desde dentro, ¿no es cierto? Como desde las sensaciones corporales y esa introspección, que es lo que dio origen después en el mundo del mindfulness, cuando ya hacemos prácticas que no tenemos que hacer retiro de 10 días de silencio, dio origen al escáner corporal, que uno va como escaneando partes del cuerpo a través de la atención focalizada. Y después se enseña al final meta, que es el amor compasivo hacia todos los seres, hacia uno mismo, y que es lo que dio origen después a la compasión y todo lo que vamos conociendo hoy en día también de las terapias centradas a la compasión. Entonces ese es como un poquito como la raíz, y el objetivo de Vipassana es poder como aprender a aceptar la realidad tal y como es. Ese es como el foco. Entonces de eso se trata como el origen. mm. Y esa fue la experiencia en la que te sumergiste en esos 10 días que nos estás contando. En esos 10 días, que después me repetí el plato varias veces buscando, en realidad yo decía que yo como que hacía esto no para meditar o iluminarme, era como para darme cuenta cómo en realidad estaba súper desconectada, porque terminaba en Mm, Vipassana y era como darme cuenta cómo mi mente se distraía, o cómo no lograba como estar en este estado como de nirvana, no sé, de iluminación. Era una búsqueda muy espiritual, cuando estaba en la universidad estaba en una mm, búsqueda muy profunda que al día de hoy ya ha ido mutando en su formato, y ha ido encontrando un puente entre quizás la psicología, mm, las formas más tradicionales que tenemos hoy en día, pero en ese minuto era como, cuando estaba en la universidad, era una sed como de descubrir todo, 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 todo. Era como tomaba 20.000 cursos de todos los temas humanistas, transpersonales, existenciales, lo que hubiera, porque era como necesito entender mucho la psicología junguiana también, era como
hay algo, cada vez que tenía clases de psicopatología, era una frustración, era como, esto es tan limitado, como los seres humanos somos tanto más que un conjunto de síntomas. Entonces, era como mucha decepción, eh, sentir que la psicología al final estaba como abocada a clasificar a las personas en un conjunto de problemáticas y luego intervenciones que yo sentía que eran como muy superficiales, que había como poca esperanza en nuestro Mm, potencial. Y bueno, después fue ir uniendo piezas, porque en ese minuto era más como la psicología humanista, como esta visión de confianza en el ser humano y sus recursos. Y después era como, faltan herramientas, faltan partes de este puzzle. Y ahí como ir por ese camino. Esa era tu Cam- sensación, como que te faltaba, por lo que te escucho, como dentro de la lo comparto, resuena totalmente con lo que estás diciendo, ¿no? Mm, Eh, Cuando dices esto de que había como un camino de crecimiento interno, ¿no? Como una inquietud espiritual, ujú, como cada uno quiere entender eso, ¿no? Cuando decimos espiritual, tal vez, podemos usar otra palabra, tal vez como este impulso de autorrealización, tal vez mm, como esta inquietud respecto como a buscar un propósito, o una cierta profundidad en la vida más allá de las acciones cotidianas y los títulos y los trabajos y los estudios que uno pueda tener, como ir en busca de una satisfacción más profunda, eh, o de preguntas más profundas, más problemáticas. claro. Y claro, y esta dualidad entre estar estudiando psicología, que yo asumo, tú nos puedes contar de que esa era una de tus motivaciones para estudiar psicología, al menos lo era en mi caso, y no encontrar eso, ni sentir que están como carriles separados, es una frustración que comparto plenamente, y que también me llevó años encontrar, y para mí el mindfulness significó como este puente, ¿no? Como esta didáctica particular de la meditación, eh, significó este puente entre yo y entre Cristóbal persona y Cristóbal profesional. Así que resueno mucho con eso. Partiste entonces como en alta intensidad, ¿no? Si partiste haciendo retiros Vipassana, partiste como en alta intensidad, ¿no? Sí. Bueno, primero partí con las meditaciones de Osho, en realidad, que estaba como de moda en esa época. Mi ayudante de psicología humanista en la católica estaba full ahí metido en esos Mm, caminos y de repente fue como, ay, no, esto es demasiado intenso. oh, Me quiero bajar este carro, como necesito algo más, mm, más zen. Y ahí fue como buscar por ahí. Pero en realidad lo mío fue mucho antes. Yo estudié psicología porque yo sueño, o sea, bueno, todos soñamos en la noche mucho, ¿no? Pero yo tengo algo que me pasa que yo me acuerdo todas las noches de mis sueños y muchas veces me acuerdo de varios sueños por noche. Entonces, la psicología me parecía como un abordaje tan misterioso de poder meterse como en este mundo inconsciente. Y de ahí partió. Y de ahí partió mm, también. Y también pensando como, bueno, si todas las disciplinas estudian algo particular que está fuera del ser humano, estudiar el propio ser humano es como hackear la Matrix, ¿no? Entonces, desde ahí fue como esa búsqueda. Igual yo, mm, comentando una cosita de lo que decía, yo siento que lo espiritual no es algo tan abstracto. O sea, creo que los 5 factores, ¿no? Que este modelo como de personalidad hablan de un factor que es como el materialismo versus la trascendencia. Y pucha, que el materialismo nos ha hecho daño en la sociedad y causa tanta crisis de sentido. Entonces, esta como trascendencia, esa necesidad de algo mayor, creo que igual es algo bastante común en gran parte de las personas. sin duda, no, sin duda. Hay tanto que decir sobre eso, ¿no? Porque al mismo tiempo el materialismo, digamos, a nivel valórico, a nivel tal vez de nuestra, de los niveles de depresión, uno podría decir, ¿no? Si hacemos una línea ascendente en la conquista del materialismo, digamos, de la cultura, eh, probablemente podamos encontrar alguna correlación, pero al mismo tiempo es ese materialismo, ese pensamiento materialista concreto el que ha desarrollado gran parte de la ciencia, y es la ciencia la que ha desarrollado gran parte de la tecnología que nos permite vivir como vivimos, ¿no? Como con las comodidades y las seguridades materiales, me refiero, a las que afortunadamente tenemos acceso, ¿no? Y la abundancia de recursos, de alimentos y todo eso. Es una contradicción, pero no es una contradicción, simplemente en que es que una misma dirección, digamos, una misma manera de interpretar las cosas, creo yo, no sirve para todo.
¿no? Porque somos seres como multidimensionales y no todas las dimensiones se abarcan con las mismas estrategias. Eh, Mm. entonces, así partiste entonces, partiste en esta búsqueda y sentiste que de alguna manera iban como estas líneas paralelas. ¿Y dónde apareció como, o cuándo, o qué hizo que se encontrara tu mundo profesional con este mundo interno, tal vez más espiritual? Me acuerdo una vez que tomé un Vipassana, estaba como un poco conflictuada porque me habían ofrecido un trabajo en una minera que era muy bien remunerado, pero era como que había algo que me hacía ruido. Y, claro, y ahí empezaron a hablar esto del Dharma y como de hacer algo que pueda ayudar a liberar el sufrimiento de las otras personas como un camino de Mm, vida. Entonces empecé como a darle vueltas a esto, como quiero que mi trabajo sea un trabajo dármico, que quiero hacer algo que siento que ayuda a liberar el sufrimiento. Em, y entonces como que lo anclé como algo que quería hacer yo como a nivel laboral, que estuviera que ver con eso. Y después me puse a investigar como dónde había mayor sufrimiento en un ámbito en particular que yo quería dedicarme. Y me puse a entrevistar personas y todo eso. Pero a nivel personal también hubo un momento en que yo empecé a interesarme en el tema de la alimentación de otra manera, porque mi relación con la alimentación siempre fue como de la cocina. Vengo de una familia con restaurantes, mi abuela era súper cocinera, yo cocino desde chica, me mm, encanta cocinar. Y al principio pensé que me iba a salir de la psicología y que me dedicara a cocinar. Entonces, como que estaba en una búsqueda de motivación y quería hacer como un cambio. Y nada, de repente me puse a hacer como talleres de cocina, eso hace muchos años atrás. Eh, Trabajé hasta un día en un restaurante de una amiga vegetariano, hice unos caterings. Era como ya, bueno, chao con la psicología. Y ya tenía un máster de la Universidad de Sydney y todo eso, pero era como aprendí todas estas cosas también de la felicidad y la motivación intrínseca, como que quería hacer algo que fuera una motivación intrínseca y que fuera como este flujo de vida como que venía natural, más allá como hablarte mm, de teoría y todo eso. Y pasó que estaba en eso y que de pronto fue como ya, la alimentación genial, pero ¿dónde está el sufrimiento con esta búsqueda de ir a hacer algo como más dármico? Y me puse a investigar dónde está el sufrimiento en torno a la alimentación y ahí descubrí que había mucho sufrimiento, sobre todo en las mujeres, en el tema con la autoestima, con la insatisfacción con la imagen corporal y con el tema de la ansiedad alimentaria. Y entonces ahí fue como, bueno, voy a hacer algo, a lo mejor más allá de la cocina, sino que juntando la meditación, que para mí era un camino que me ayudó mucho a poder liberar mi propio sufrimiento. Con lo que había aprendido, había hecho un máster en coaching, era un máster en ciencias del coaching psicológico en la Universidad de Sydney. Mezclar eso con, bueno, con la meditación, con la psicología, etcétera. Y ahí empecé a meterme en el tema del hambre emocional. Y ahí también empecé a resignificar cosas que yo había vivido hace muchos años atrás, y que hubo un momento en que yo tuve un desequilibrio en mi relación con la comida, y a mí lo que me ayudó a sanar eso fue las herramientas, de lo que había aprendido de la meditación, de la compasión, y que fue concretamente un momento muy doloroso para mí, en el cual empecé a comer como sin hambre, ¿no? Lo que explico hoy en día, mm, como entiendo que sin hambre real, en el fondo era como un hambre emocional. Entonces mi cuerpo empezó a cambiar, ya la ropa no me quedaba. De hecho, me acuerdo una vez que tomé una clase de trastornos de conducta alimentaria, donde veía todas estas cosas como los cuadros diagnósticos y e incluso vomité un par de veces, como luego de tomar esa clase, y fue tan loco. Fue el único momento en mm, mi vida que me pasó algo así. Eh, y fue como, bueno, no puedo volver a cómo estaba antes, porque yo tenía mucho tema mm, también. Yo tengo herencia, o sea, vengo de origen argentino, donde hay mucho tema de la mujer con el cuerpo, las divas de la tele, de todo muy en torno a la belleza. Y tenía como una identidad ahí en cómo yo me veía, en mi imagen corporal, y en autoestima anclada a la autoimagen. Entonces, era como que quería volver a recuperar eso, ya me sentía rara como, me acuerdo que una vez me gustaba un chiquillo y era como, uy,
como que se comió unas cazuelas de más, ¿no? Como que mm, subió mucho de peso y no se interesaba, qué sé yo. Y ahí, y ahí fue que, bueno, intentar una dieta no era opción para mí, porque hacer una dieta me da más ganas de comer, como que se me activaba la rebelde. Y ahí fue como, bueno, ¿cómo no va a haber algo que puedo utilizar de todas las cosas que he ido aprendiendo? Y entonces ahí empecé a hacer un experimento conmigo misma, de empezar a preguntarle a mi cuerpo qué sentía como después de comer, qué registros tenía corporales respecto como al tipo de alimento, la cantidad de alimento, el nivel de hambre. Partí con todo un proceso de autoindagación y ese proceso de autoindagación muy centrado en, bueno, lo que después entendí que era la atención plena y de una mirada como muy compasiva, como de no estar como desde la vergüenza y la autocrítica y la culpa, sino que con mucho cariño hacia mí misma, porque ahí empecé a sanar mi relación con la comida y después fue como que para siempre se mantuvo en un equilibrio. mm, Eh, y ahí, en esa búsqueda de querer ayudar a las personas, recordé eso y empecé a sistematizar. Y en un primer momento fue como hacer talleres que integraban todo eso de la alimentación consciente. Y yo no tenía idea que estaba haciendo mindful eating, la verdad. Como que mm, lo estaba haciendo simplemente. Y de repente hubo un instructor de mindfulness que compartió mi curso y le puso mindful eating. Como vayan a este curso mindful eating. Y yo, ¿qué es eso mindful eating? Y después me di mm, cuenta que lo que estaba haciendo era mindful eating y después me formé con la Jan Joseph Weiss, viajé, que es la autora de un protocolo que viene a UC mm, de San Diego y ahí después cada vez fue como sistematizando, uniendo más abordajes, más modelos y trabajé con muchos grupos de mujeres, grupo tras grupo, tras grupo, tras grupo. Me gustaba mucho trabajar en grupo porque era como la humanidad compartida sana, como escuchar mm, el testimonio de otra. No hay nada mejor, yo siento, que para disminuir la vergüenza, que es un factor súper predisponente y algo que empeora mucho todo el sufrimiento corporal y alimentario. Bueno, y después de muchos grupos y sentir que este abordaje era muy sanador, fue que me contactó una médico nutrióloga, me dijo, oye, quiero aprender estas herramientas para mis pacientes, y ahí fue como, bueno, en vez de formar a una, mejor hago un grupito, porque estaba acostumbrada como siempre a estar con los grupos. Y ahí partí con un grupo para profesionales de la salud, tenía otro nombre en ese momento, era como Mindful Eating Integrativo. Y después, más adelante, fue como sistematizándose, y empecé a invitar a un montón de profesores y gente especializada y a complementar el abordaje y sistematizar como los pilares del mindfulness, la aceptación, la compasión y armar esto del PAC, de la psicología de alimentación consciente, que terminó siendo un diplomado. mm. Llegamos entonces hasta, en el fondo, lo que has venido desarrollando los últimos años. Cuéntanos, ¿qué es lo que enseñas y enseñan ahí? ¿Cuál es el propósito y cuál ha sido la experiencia de las personas que han tomado esa formación contigo? Bueno, el propósito es apoyar a sanar la relación con la comida y con el cuerpo. A veces le pongo el apellido también y la vida, ¿no? Porque como que uno parte de Mm, ahí, pero después termina en otra cosa, porque eso es la punta del iceberg. Y es como una mirada distinta a lo que son, por ejemplo, los abordajes de los trastornos alimentarios, que está como muy sentado como en los síntomas. Eh, bueno, tiene distintos objetivos también como para la población que lo toma, porque hay gente que lo toma, qué sé yo, que trabaja en bariátrica y que me han dicho, Pame, yo la verdad es que como que trabajo en bariátrica, pero no tenía herramientas para trabajar en esto, no sabía cómo ayudar a los pacientes, como cosas concretas, cómo mm, señalarle, entonces van aprendiendo cómo ir haciendo acompañamiento para evitar la reganancia, para crear hábitos más a largo plazo. em, y ahí van también trabajando, por ejemplo, también hay profesionales que están en la medicina, el estilo de vida y que quieren como dar formas como de prevenir y promover el bienestar y la salud mm, de esta mirada. Pero sobre todo yo siento que lo que más les llama en general, bueno, uno es como en el mundo de las nutricionistas, es como salir del abordaje de las dietas, de un abordaje no dieta. Se ha puesto mucho de moda ahora el tema de la alimentación intuitiva, la salud en todas las tallas, pero lo que tienen esos abordajes es que conceptualmente es maravilloso y como movimiento contracultural a las dietas es perfecto, pero a veces no saben cómo.
cómo Mm, en lo concreto dar herramientas para trabajar esos temas. Cómo yo aprendo a mm, reconocer mi hambre real, cómo aprendo a reconocer mi hambre emocional, cómo aprendo a manejar los antojos, todas esas cosas. Entonces, hay como una patita, un primer pilar donde vamos trabajando desde el mindfulness, en el cómo ir entrando en esta dimensión mente-cuerpo para ir en lo concreto, reconociendo los tipos de hambre, por qué estoy comiendo, diferenciándolos, aprendiendo a comer en equilibrio, como lo justo que mi cuerpo necesita, los niveles de saciedad, de plenitud estomacal, como todo lo que es como en dimensión corporal aplicado al ámbito del cuerpo y la comida. Esa es como mm, la patita de aplicación, porque no es cierto que en el mindfulness podemos ver eso como a nivel más amplio, pero acá lo hemos aplicado mucha profundización con los 9 tipos de hambre y todo eso. Y después nos metemos en el mundo del sufrimiento corporal y alimentario desde la compasión. Ahí trabajamos con la terapia centrada en la compasión. Hemos tenido a Gonzalo Brito, a Ken Goss, que es un referente en CFTE, que es el Compassion Focus Therapy for Eating Disorders. Lo digo en inglés porque él es de Londres y qué sé yo, ujú, como que hay, bueno, ahí hemos tenido traducción y todo eso. Y ahí todo lo que es el abordaje compasivo. eh, y luego vamos finalizando ahí con todo el mundo del hambre emocional, la terapia de aceptación y compromiso, la nutrición del corazón. Entonces es como una integración ahí, eh, como un poquito de base como en la evidencia, también una como conceptualización más amplia. Muchas personas vuelven a encontrar la motivación de su trabajo, porque a veces se queda como muy, sobre todo en el mundo de la nutrición, se queda como en una mirada muy numérica, mm, como por conectar con algo mayor de mm. diferentes disciplinas. Sí. Claro, claro. O sea, es ya este ratito, ¿no? Este minuto que nos resumiste, como la cantidad de temas que abarcan. Tal vez es importante como no lo hemos dicho hasta ahora y no tengo certeza si todas las personas que están escuchando o viendo esta conversación saben realmente o saben o han tenido la experiencia de cómo es un abordaje como basado en mindfulness, ¿no? O que tenga el mindfulness como uno de sus pilares de trabajo. Y ya lo dijiste antes, ¿no? La experiencia es como la fuente de información. ¿No? Mm, Después tenemos conceptos que nos ayudan a comprender y hacer distinciones en la experiencia que tenemos, pero esto que llamamos la experiencia directa, que creo que lo estás diciendo todo el tiempo, ¿no? mm, Es cuando dices saciedad, o cuando dices porciones, o cuando dices señales del cuerpo, no es tanto en el mundo del mindfulness una cuestión como una lista para hacer check, sino una experiencia que mm, reconocer desde dentro, ¿no? Y, exacto. y- y- y simplemente lo digo porque comenzamos a conversar y dijiste como, em, me parecía que esta psicología solamente centrada en la mente, ¿no? Mm, Podríamos ponerle otra palabra, y no como solamente centrada como en el intelecto, o mm, solamente centrada en las creencias como un constructo verbal, mm, respecto a cómo nos manejamos en la vida, o cómo interpretamos lo que nos pasa. Eso mm. sentiste que te queda corto, lo comparto plenamente. Creo yo que el mindfulness justamente tiene como a ampliar y ampliar Mm, más hacia lo concreto que hacia lo abstracto, ¿no? claro, No nos sentamos a filosofar cuando nos claro. sentamos a meditar o cuando nos sentamos a comer con conciencia un plato. ¿Y cómo ha sido la experiencia como personal de estos alumnos? Porque asumo de que esta formación tiene harto de experiencia. ¿Qué has escuchado, qué has recibido como feedback de las experiencias de estas personas? Eh, bueno, finalmente tenemos como agradecimiento porque parten esta formación por algo profesional pensando solamente en herramientas para la consulta. Y después empiezan a darse cuenta que están ellos mismos involucrados. Entonces, si yo voy a trabajar con esta mirada y tengo que vivenciarla primero en mí, entonces al aplicarlo en mí mismo empiezo a hacer una transformación personal, no solamente profesional. Y eso se agradece porque generalmente los diplomados tienden a tener como una mirada muy intelectual, como dices tú, ¿no es cierto? Claro, tanto esta lógica cartesiana como pienso lo existe, nos quedamos como con el pensamiento que era lo más importante, como que Mm, si tener la información basta. No, está bien que hagamos psicoeducación a nuestros consultantes, pero también necesitamos enseñarle habilidades
de transformación, de cambio, ¿no es cierto? Para hacer un cambio de hábito, necesitamos ir más allá de los conceptos. Entonces, esa transformación personal es algo que es como un granito de arena que se va cultivando, em, y a nivel como de la experiencia personal está el mundo del mindfulness, muchas personas empiezan a practicar y eso se queda con ellos como para la vida. Y sobre todo el tema de la autocompasión, yo diría que es un súper tema porque hay mucha Mm. autoexigencia en el mundo de los profesionales de la salud. Tenemos mucha autoexigencia, entonces es súper importante como encontrar ese espacio como calentito, de autocuidado, de Mm. autoamabilidad. Discul- Sí, A ver si nos cuentas cómo entiendes tú esto de la compasión, de la autocompasión. Es un concepto que todavía no gana tanta popularidad como el mindfulness. Están de la mano, pero estaría bueno que pudieras contarnos, digamos, cómo lo vienes entendiendo tú y cómo ha sido ahí tu camino de integración. Ya lo vienes comentando, pero a ver si lo podemos precisar. ok. Bueno, quizás partir por qué lo empecé a usar. Me di cuenta que cuando ayudaba a personas a trabajar su relación con la comida, desde la motivación, desde dónde lo hacían, era muy importante. Porque si era una motivación como de voy a aplicar esto del mindfulness en la alimentación como una forma de maltratarme, de hacer una dieta, de restringirme, de si tengo hambre no comer y todo eso, no iba a resultar. Que es como la lógica también de la pesa, como esto funciona a la medida que yo bajo de peso. No es como una Mm, experiencia de me voy acompañando en mi proceso, con todo lo que el proceso trae. Entonces empecé a darme cuenta que había que partir primero de algo más interno, de una motivación de querer mi propia salud, mi propia felicidad, que esa es la motivación compasiva. Me di cuenta que había mucha confusión entre lo que es esa motivación de la salud y la felicidad a largo plazo con la autoindulgencia, que es como en el mundo de mm, la comida, ¿no es cierto? Y del hambre emocional, que es como, "Ay, porque tuve un mal momento, me tengo un atracón con un chocolate". Y entonces empezar a como hacer distinciones y diferenciar lo que es autoindulgencia, lo que es autocompasión, lo que es autocrítica y encontrar como ese camino del medio. Entonces, yo entiendo la autocompasión como una motivación de querer aliviar el propio sufrimiento, ¿no es cierto? Y la compasión, querer aliviar el propio sufrimiento de los demás. Hay tantos mitos que yo creo que nos podríamos quedar un montón de rato mm, hablando de todos los mitos de la compasión. Pero esa es como la manera más simple que tengo de poder explicarlo, pensando en que en el contexto de aplicación del sufrimiento alimentario, el sufrimiento corporal, eh, cada vez que hay un episodio de atracón, cada vez que hay un momento como de autocrítica corporal, es ahí donde necesitamos como despertar esa motivación de querer ayudarnos, de querer liberar nuestro propio sufrimiento y estar con uno mismo como en eso, como es como un autoapapacho. Yo le llamo como el mm, automaternaje, despertar a la mamá suficientemente buena interna, como ese apego seguro interno para mm, querer estar con nosotros mismos en ese sufrimiento y no evitar ese sufrimiento porque generalmente lo que pasa en estos temas alimentarios es que las personas eh, tienden a querer como anestesiar, comerse la emoción, tapar la emoción, porque no mm, están las herramientas o los recursos internos muchas veces para apoyarnos frente a ese sufrimiento. Entonces, lo que hago es el menor esfuerzo, como más cortoplacita, que es como comer algo para sentirme bien. Entonces, buscamos ir aprendiendo de forma flexible otras maneras de lidiar con ese sufrimiento. Y ahí hay todo un trabajo de aceptación también y de mm. apertura a la vulnerabilidad. Eso también me he dado cuenta que es un tremendo tema. Cómo nos abrimos a ser vulnerables y desmitificar todo lo que tenemos entendido de vulnerabilidad como debilidad. Ahí ha habido todo un proceso de deconstrucción que ha sido parte de los procesos y que es súper importante. Sí, tanto, tanto. Eh, hay varios temas que has traído que me gustaría a ver si los podemos profundizar un poquito, ¿no? Tal vez hacer Ujú. un comentario, porque cuando te escucho, claro, el ámbito de la alimentación em, es
y tú ya hiciste esta conexión, pero simplemente enfatizarla. Eh, Cuando estamos comiendo, en el fondo, cómo nos relacionamos con nuestra comida tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestra vida. Mm, Sí. Somos el tipo de relación que establecemos con la experiencia, que decimos que es como una frase como media abstracta, pero que en realidad es una acción muy concreta, ¿no? Es como el estado emocional y actitudinal con el cual vivimos nuestra vida y en particular esta actividad de la alimentación, que es una parte importante de claro, nuestra vida, ¿no? No solamente en términos del tiempo que claro, usa todos los días, 2, 3 veces, digamos, de foco total, o eso quisiéramos, eh, y toda nuestra vida, con toda la exacto, carga emocional que tiene, con toda la historia, la biografía que está anclada a la comida, con también. todas las ideas, ideologías, prejuicios culturales Mm, que tiene atado, mm, digamos, a sí misma, sobre todo con respecto a las mujeres, también es en general, pero sin duda que las mujeres sufren más eso, ¿no? Al menos en nuestra cultura. mm, Pareciera que más que, que nuestra cultura. em, y claro, este momento como en que nos empezamos a preguntar, como lo que tú estás describiendo, de cómo me relaciono con la comida. Quiero hacer un cambio de alimentación. ¿Cuál es mi motivación verdadera? mm, ¿No? Es una motivación que surge desde la aceptación tal vez de que hay aquí, digamos, está la fuente de alguna parte de mi sufrimiento y quiero aliviar ese sufrimiento, mm, o es una motivación que surge desde el piloto automático, ¿no? claro. Yo lo pondría en esos términos porque nadie decide conscientemente, ¿no? Como de manera despierta, em, tomar una decisión, digamos, de me siento mal, voy a comer esto, sé que después me va a sentir mal también, pero lo voy a hacer igual, ¿no? Me va a sentir mal conmigo porque no voy a aceptar que usé esa estrategia para tratar de regularme. Me voy a sentir mal por los prejuicios de lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Me voy a sentir mal por todo esto. Nadie toma una decisión, digamos, que va en detrimento de su experiencia de bienestar y, digamos, de emocional de manera consciente. Entonces siempre estamos en piloto automático realmente cuando tomamos esas decisiones. Y las tomamos porque aquí no hay ninguna línea que cruzamos y después no nos pasa más, ¿no? Claro. Es un proceso profundamente humano, ¿no? Tú hablaste de la humanidad compartida, todo esto que digamos en lo cual somos mucho más parecidos que diferentes, ¿no? Ese Mm, campo gigante en el cual todos los humanos nos encontramos, querámoslo o no, nos encontramos siendo humanos, ¿no? mm, Siendo tan solo humanitos, con sí, todas nuestras cosas. sí, Entonces, me parece súper valioso como poder también hacer esa distinción, ¿no? Como agregar esto de que cuando entramos en estas dinámicas, está la maravilla de la responsabilidad personal de que tenemos el poder de hacer cambios. Tenemos la oportunidad de hacer cambios, digamos, gatillados por nosotros y por los grupos a los que pertenecemos, los contextos a los que nos exponemos, incluido el contexto clínico, cuando vamos a buscar ayuda profesional. Eh, es maravillosa esa parte de la responsabilidad personal, pero está bueno decir también, ¿no? De que, como tú ya sugeriste, hay un contexto cultural que no está a favor de un bienestar psicológico como el que estabas describiendo. No precisamos a qué te referías con la psicología positiva, sí, sí la pusiste como en el estatus que merece, porque el origen de la psicología positiva, si bien tiene mucho que ver con las tradiciones culturales del mundo y de lo que siempre el humano ha filosofado y reflexionado en todas las culturas, de que es aquello por lo cual la vida merece ser vivida. El ujú, origen en Occidente es en la academia más pura y dura de la tradición cognitivo-conductual, ¿no? Cuando Martin Seligman era presidente de la Asociación Americana de Psicología y hace como mm, esta declaración. Tal vez podemos entrar ahí porque me gustaría preguntarte sobre tu experiencia en coaching. Creo que es un tema que tanto los psicólogos como los médicos, ¿no? Los médicos desde el punto de vista físico y los psicólogos desde el punto de vista, creo yo, de nuestros constructos, se nos mm, pasa de largo cómo funciona la mecánica de generación de hábitos. ¿Está bien? claro. Estaría bueno dedicarle unos minutitos a eso si es que quieres, pero Ujú, simplemente para redondear, ¿no? Como cuando estamos en piloto automático, en estas actitudes y entrando en estos patrones de conducta y patrones de sufrimiento, ¿no? Para seguir usando esta mm, palabra que traes, que es una palabra que debiera estar más presente en mm, nuestra disciplina, y creo que cada vez más lo está. sí, Eh, Cuando estamos en ese piloto automático, en el fondo estamos simplemente, ¿no? Y humanamente actuando según nos dictan nuestros condicionamientos, digamos, biográficos y nuestros condicionamientos culturales, ¿no? Eh, y tenemos la maravillosa oportunidad de girar el manubrio, pero eso no quiere decir que sea nuestra responsabilidad estar donde estamos cuando estamos sufriendo, ¿no? Hay una complejidad de factores que se unen
para ponernos aquí donde estamos, viviendo las experiencias y entrando en los patrones en los que entramos y con los Claro. que vivimos. Sí, no es nuestra Eh, culpa, es nuestra ujú, responsabilidad, como dicen. Sí, yo creo que vivimos y comemos. Y cómo vivimos, hay una relación en cómo comemos, ¿no? Entonces, algo que profundizamos es también estos sistemas de regulación emocional, como en qué sistema de regulación emocional que nos ayuda ahí la terapia centrada en la compasión a entender en qué sistema estoy comiendo, ¿no es cierto? Estoy comiendo bajo amenaza, estoy comiendo bajo mi sistema logro, estoy comiendo en calma. Y entender de que para poder comer de forma consciente, comer con mindfulness, es necesario hacer un cambio en mi sistema de regulación emocional, si es que estoy en amenaza o en logro, porque me puedo relacionar con la comida como un alimento prohibido, como un estresor, o me puedo relacionar con la comida como un logro que tengo que conseguir, como la mm, dieta, ¿no es cierto? Y poder entrar como a la relación con la comida como una dimensión del autocuidado, requiere que no solamente cambie mi forma de comer, sino que requiere también que cambie mi forma de vivir. Y por eso que es tan bonito, eh, yo siento que esto es como mirar la relación con la comida como un laboratorio experiencial para poder mirar más allá mi relación con la vida. Y desde ahí podemos profundizar, a lo mejor entendemos estas cosas más amplias que a veces pueden como entenderse fuera de uno mismo, pero podemos profundizar desde dentro, en el momento presente, para poder romper ese patrón automático, como son mis tipos de hambre, cuando está el hambre mental, con toda la información de la cultura, poniéndole etiquetas a mis alimentos, cuando está el hambre emocional, con toda mi carga cultural, familiar, de los alimentos del corazón en mi familia, como que a través de la experiencia directa con los tipos de hambre, puedo ir entendiendo en el presente cómo pasar de ese patrón automático de reacción a una respuesta más alineada a un anhelo, el corazón, un valor, lo que es importante, una motivación de lo que quiero nutrir, ¿no es cierto? Ahí entra todo esto de la terapia de aceptación y compromiso, con compasión con uno mismo, para poder de algún modo poner ese espacio de pausa en la reacción y poder tomar una decisión, que al final es eso, es tomar decisiones más conscientes dentro de lo que podemos y en ese sentido también mucha compasión a nuestra humanidad, que, que obviamente que no vamos a poder ser conscientes todo el tiempo, que no vamos a poder comer con atención plena todas nuestras comidas y todo el proceso de la comida, o que siempre vamos a estar conscientes cuando comemos por hambre real o hambre emocional, o no sé, todas estas metas como a veces que nos podemos poner un poco perfeccionistas, ¿no es cierto?, con lo que hay que lograr. Yo siento que no pasa tanto por un logro, sino que pasa como una invitación a estar despierto eh, y poder atender a las verdaderas necesidades físicas, emocionales, mentales, como de a poquito ir mirando y ver qué podemos aprender de uno mismo, como, ah, mira, esto no era hambre real, era hambre emocional, ¿qué necesito realmente? Ay, ¿por qué estaba comiendo así, tragando de forma automática? Mejor me estaba sintiendo estresada, estaba bajo sistema de amenaza, sí, porque pasó, qué, no sé qué, no sé qué, ok, ¿cómo me traigo de vuelta a la calma, como con harta paciencia? Y bueno, lo del coaching, ahí, ¿qué te gustaría que profundizara? mm. Sí, pasa que esto es como, esto es un tema que yo siempre me pregunto, ¿no? El coaching es muy criticado en muchos campos, es como una disciplina muy joven, además como Mm, que al menos como yo la percibo, se está como, o como yo la entiendo hasta ahora, se está como estructurando, no hay tantas instituciones, digamos, académicas eh, que ofrezcan formaciones, ni hay un consenso internacional respecto a qué, un único consenso internacional, igual que con el mindfulness, respecto a qué es lo que debe ser llamado coaching. Por eso me llamó la atención cuando me comentaste esto de la psicología del coaching en la medicina del estilo de vida, que es un campo donde yo suelo colaborar con otros profesionales, es uno de los pilares fundamentales de la atención, ¿no? Una de las revoluciones que quiere traer el movimiento de la medicina del estilo de vida a los sistemas de salud del mundo y a las consultas individuales del mundo, es esta conciencia de que no basta con la información, esto que dijiste hace un ratito. Eh, mm, y le agregaste, es importante atender a la actitud con la cual, digamos, nos disponemos al cambio y emprendemos los cambios en nuestra vida.
cambios emocionales, cambios conductuales, como es en el caso de la alimentación. Em, si no basta con la información, y ya le agregamos este componente de la actitud, ¿no? Y el estado emocional, si queremos, ¿qué otros componentes es importante tener aquí? ¿No? Y estoy pensando, tú podrás ampliar sobre esto o cambiarle el foco, pero estoy pensando en todo esto de las etapas del cambio, por ejemplo. Porque cuando hablamos de autocompasión, cuando hablamos de tener una mirada comprensiva con nosotros mismos, al igual que está súper bueno tener distinciones respecto a que hay diferentes impulsos, tipos de hambre, diferentes impulsos que nos llevan a comer, em, también ahí está bueno tener distinciones respecto a cómo sé en qué etapa del cambio me encuentro respecto, por ejemplo, a la alimentación o a otro hábito, ¿no? A meditar, ¿no? Probablemente una persona que está con una situación difícil psicológicamente o psicosocialmente hablando, no está bueno, no está tan bueno. No es que esté mal, pero no es tan recomendable que se vaya a encerrar 10 días en silencio, digamos, con un montón de personas, eh, porque hay etapas previas que es mucho mejor cuidar, ¿no? Para que el Mm, cambio de hábito, o tanto para adquirir un hábito, crear un hábito, como para dejarlo o ujú, transformar un hábito, se dé de una manera más eh, natural, paulatina, gradual, compasiva, comprensiva. claro. No sé si nos puedes comentar algo sobre ese proceso, ¿no? Que al menos desde mi poca comprensión de la disciplina es uno de los focos del coaching. Sí. Sí, tantas cositas. A ver, pero te voy a recapitular un poquito lo primero. Hay una institución que se llama la ICF, que es la International Coaching Federation, y ellos tienen como guías de lo que se espera del coach, del proceso, etcétera, y ahí por ahí regulan. Yo como aprendí el coaching, fue coaching, era un máster en ciencias del coaching psicológico, entonces era basado en la evidencia. Y, eso fue creado por el director de esta unidad de coaching psicológico de la Universidad de Sydney, que él nos decía, mira, el coaching está destinado a desaparecer como una moda, a menos que se pongan a hacer investigaciones y esto se vuelve algo más serio. ¿Por qué? Porque hay un potencial de un beneficio económico muy grande en el coaching en términos de marketing, que hace que los practicantes del coaching, sin tener una formación o sin tener una base, busquen lucrar con eso y generar mucho ingreso. Entonces, yo creo que el coaching se ha hecho mala fama por el mal uso que tiene. Que eso no significa que el abordaje sea deficiente. El coaching es súper necesario y hay muchos mitos también. Yo he Mm, visto muchos psicólogos que creen que por el hecho de ser psicólogo se sabe hacer coaching, o que o un coach por el hecho de haber tenido una experiencia personal en la cual logró superar, entonces le puede hacer un coaching a cualquier persona, no necesita saber de psicología ni de salud mental. Entonces, es un mundo. Ahora, mi mirada, yo tengo como un poquito como una licuadora con muchas cosas, porque como vengo ujú, también de los otros mundos, del mindfulness, la compasión, esto y lo otro, claro, está el coaching como más, la corriente como más validada en el mundo de la psicología del coaching ha sido el coaching cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Que viene como de la terapia cognitivo-conductual, de esa teoría donde dice ya, ok, vamos a mirar las conductas, ¿no es cierto? Las acciones, pero también vamos a mirar los pensamientos, ¿no es cierto? Las cogniciones, y ahí también tenemos todos estos mundos del coaching que se meten como en el tema de las creencias limitantes. Tenemos también todo este mundo del coaching que es como el coaching ontológico, que fue el que se hizo más famoso en Chile, porque hubieron eh, sus referentes, hicieron mucho desarrollo allá, entonces todo el mundo en Chile cree que el coaching es el coaching ontológico, y que eso está más asociado a una filosofía, y que es distinto a mm, lo que aprendí yo. Yo lo aprendí como el coaching basado en la evidencia es más orientado como a apoyar el cumplimiento de objetivos y no busca el quiebre, no busca mm. como romper a la persona que se ponga a llorar, y por eso estoy haciendo un extremo, pero muchas veces se entiende como, Ujú. hoy soy un muy buen coach Sí, porque se pero ayuda a la persona. es la imagen Claro, popularizada, sí. y después van a las empresas y los ejecutivos están llorando y uy, fue súper buen coach y es como, ay, Dios mío, como después vamos a hacer contención y sostener a esta persona. Entonces, yo creo que primero hay que definir qué es el coaching. Y por lo menos, como yo lo aprendí como a nivel como más estructurado, por decirlo como, es el proceso de acompañar un proceso de cambio a otra persona, un proceso de cambio en el cual se está guiado por un cumplimiento de objetivos.
Y dependiendo del tipo de objetivo, hay diferentes tipos de coaching, ¿no es cierto? Objetivos deportivos, el coach deportivo, objetivos que tienen que ver con el desempeño profesional, laboral, ya ahí nos vamos más a las coaching laborales, coaching ejecutivo, está el coaching de vida, ¿no es cierto? Está el coaching del amor, te puede surgir 20.000 coaching, y está el coaching de salud, que para este ámbito que nosotros estamos hablando del estilo de vida es súper necesario porque de algún modo los profesionales de la salud empezaron a darse cuenta de que no bastaba con la prescripción y el ratito que se tiene la hora para poder hacer un proceso de un cambio de hábitos. Y entonces en ese sentido el coaching ha desarrollado algo muy positivo, que es un acompañamiento en un proceso de cambio que le llaman, que tiene este pilar del accountability, de ser contable, en el fondo que para hacer un proceso de cambio se necesita repetición y se necesita como estar dando cuenta a alguien de cómo voy en torno a mi objetivo, y Mm, poniendo acciones a cumplir, etcétera, etcétera, que es distinto de la psicología, que solamente a lo mejor se va a focalizar como en el proceso de darse cuenta, de hacer insights, de entender el origen muchas veces, ¿no? Mucho con el psicoanálisis, por ejemplo, de ir mirando el origen, o de quedarse en esta dimensión de lo cognitivo-conductual. En ámbitos alimentarios también ha habido mucho enfoque desde lo cognitivo-conductual, viendo que voy a cambiar, voy a hacer una reestructuración cognitiva para cambiar mis pensamientos y desde ahí voy a hacer los cambios conductuales. Pero yo, como tengo una mirada de tercera generación, que es como ya lo cognitivo-conductual no solamente como el pensamiento y la conducta, sino que vamos metiendo esa dimensión budista también de entender algo más allá del pensamiento y la conducta y que tiene que ver con eh, entender que la raíz del sufrimiento, como dice el Buda, ¿no es cierto? Como llámame por mi verdadero nombre, como entendemos la raíz del sufrimiento. Y en esa raíz del sufrimiento miramos la relación que sostenemos con aquello, como por ejemplo, a lo mejor una visión más cognitivo-conductual, vamos a cambiar el pensamiento, qué sé yo, cuando tengo hambre emocional o tengo un antojo y pienso, me tengo que comer esto, voy a cambiar el pensamiento, voy a distraerme, voy a pensar en otra cosa, voy a hacer otra cosa. Pero cuando lo miramos desde esta tercera generación de ir al origen y entender la relación que tengo, la relación que tengo con el hambre emocional o la relación que tengo con la soledad que me genera esas ganas de comer. Entonces ahí trabajo con algo que es la aceptación, que no tiene el foco de cambiar el pensamiento, sino que mm, el objetivo es aceptar mi realidad tal y como es, volvemos a Vipassana, aceptar esa dimensión interna, sobre todo esa dimensión poco placentera, ¿no es cierto? Sobre todo el sufrimiento. mm, Ya no tanto sufrimiento porque no me gusta esa visión del trastorno, porque tengo esto también mm, del potencial humano, ¿no es cierto? Como, no solamente como el trastorno patológico, sino que el sufrimiento corporal y alimentario, por ejemplo, en este caso. Entonces, miro la raíz, acepto esa experiencia no placentera de pensamiento, emociones, sensaciones, y desde esa relación que estoy generando, entonces veo que quiero nutrir. Entonces, cuando yo veo el coaching, eh, para mí no es una mirada solamente como de lo cognitivo-conductual o vamos a hacer un mapa del cambio, de ver cómo cambiamos mm. pensamientos, emociones y conductas o contexto, que son los mapas de cambio que se utilizan desde esa mirada. Y también mirar como los esquemas, ¿no es cierto?, que es también muy cognitivo-conductual, de dónde viene todo. Para mí, la comprensión tiene que venir también con el mindfulness, tiene que venir con esa comprensión más amplia. Entonces, cuando miramos las etapas de cambio que mencionaba, em, y por ahí estoy como mezclando muchas cosas al mismo tiempo. No, me Eh, parece que estás hilando muy fluidamente lo que venimos conversando, sí. ok, para mí es diferente de lo que he ido descubriendo, porque a medida que uno va avanzando va descubriendo nuevas cosas, ¿no es cierto? Pero, a ver, una mirada hay desde Eh, mm, en lo puntual, en las etapas de cambio, algo que genera mucho sufrimiento son las recaídas, ¿no es cierto? Que en el fondo como, eh, no sé, había logrado como comer en equilibrio y de repente volví a tener un atracón, ¿no es cierto? Entre una recaída. Y entendemos que las recaídas son parte del proceso, porque generalmente cuando no tenemos como esa psicoeducación y no entendemos que las recaídas son parte normal de un proceso de cambio, tendemos a pensar de que entonces, bueno, como me equivoqué, entonces volví todo para atrás, entonces ya no me importa y entonces me lo como todo. Que es lo típico que pasa, como, me salió de la dieta y entonces ya, chao con todo. Cuando empezamos a entender las recaídas como una parte normal del proceso, ahí podemos introducir cómo le damos foco ahí a la compasión para abordar las recaídas y todo este proceso de ponernos objetivos de aprendizaje y no objetivos de desempeño, ¿no es cierto? Como Mm, objetivos compasivos de ir aprendiendo del proceso. ¿Qué puedo descubrir de mí mismo con esta recaída?
cómo puedo atender mejor a mis necesidades. Entonces, ahí hay una mirada súper concreta de cómo trabajar las etapas de cambio en un proceso de coaching con la compasión. Ahora después, en las etapas más iniciales, ¿no es cierto? Como de la precontemplación a la contemplación, que en el fondo significa como no me doy cuenta que tengo que cambiar, a empezar a darme cuenta que tengo que hacer un cambio. Ahí en ese proceso, el mindfulness es súper importante. Y por eso yo cuando voy dando como algunos lineamientos de cómo trabajamos, por ejemplo, con atracones, eh, o con procesos ONGista, como la instrucción no es trata de no tener un atracón, ese es el modelo Mm, médico de reducción de síntomas, ¿no es cierto? Como en la medida que no hay atracón, entonces está listo, no hay síntomas, check. No, lo que estamos buscando es una mirada como más a largo plazo. Entonces, es como entender cómo vivo eso de forma consciente, cómo vivo mi atracón de forma consciente. Entonces, eso pasa generalmente por un proceso en que la persona, bueno, primero no se da cuenta nunca, después se da cuenta después de que tuvo la conducta, ¿no es cierto? El patrón automático. Ah, después de que tuve el atracón, hoy me siento pesada, me siento mal, ok, en vez de distraerme, siento esto. Después, en la medida que vamos haciéndonos más conscientes, vamos trayendo la conciencia al momento. En este momento que estoy teniendo el atracón, en este momento empiezo a invitarme conciencia y empiezo a ver, estoy teniendo un atracón, estoy perdiendo la conexión con mi cuerpo, estoy tomado por una emoción y lo hago igual. Y hago la conducta como problema, por decir, el patrón automático de forma consciente y después, a medida que vamos avanzando más niveles de conciencia, traemos la conciencia para antes de, en este momento estoy sintiendo una hambre que es emocional, que no es real, en este momento me desregulé o estoy en sistema rojo de amenaza o en este momento estoy sintiendo las ganas de, y habito con mi atención plena todo ese mundo eh, sensorial, qué pasa con mis sensaciones, qué pasa con mis emociones, mis pensamientos, y entonces de ahí puedo prevenir. Entonces, es como que va para atrás, va como Michael Jackson esto, yo siento como que, bueno, de a poquito va tomando conciencia, y ahí el mindfulness siento que es súper importante porque es otro paradigma, por lo menos como yo lo entiendo, es como, en vez de buscar como un logro de vamos a erradicar estos síntomas, es como, ¿cómo vamos a vivir lo mismo que vivimos, que nos genera este patrón problemático con el cuerpo, con la comida, conmigo mismo, a la luz de la atención plena, para primero investigarlo desde adentro? Entonces, me pasaba que muchas veces cuando las personas llegaban, porque en el fondo decían como, es que quiero sanar realmente mi relación con la comida, ya lo intenté todo, ya hice todas las dietas, ya hice todas las intervenciones, todas ujú, las cosas, y me doy cuenta que tengo algo que sanar como distinto y ir a la raíz. mm, Y cuando ya se está en eso, y con eso voy terminando la idea, em, la propuesta es, bueno, vamos a entender qué fue lo que generó esta relación que se desequilibró con la comida o con el cuerpo, contigo misma, y lo vamos a vivir a la luz de la conciencia. Entonces, cada persona va a tener una forma distinta porque tiene como una realidad distinta, ¿no sé, tipos de hambre que se manifiestan de forma diferente, un contexto diferente, un montón de cosas diferentes, y vamos a llegar a esa meta de sanar la relación con el cuerpo y la comida, pero lo vamos a hacer como desaprendiendo ese patrón que te está mm, generando esto y que lo puedas vivir a la luz de la conciencia. Es como que si vamos a llegar a la punta de la montaña, vamos a estar todos en diferentes puntos de ese camino, no vamos a partir todos desde la base. Yo voy a estar por acá, tú vas a estar por allá. Y tú tienes que hacer el trabajo de vivir eso de forma consciente para poder entender cómo funciona tu patrón y cómo aprender a mm, relacionarte con eso de una forma distinta, en la que respondes con compasión, siguiendo tus anhelos, tus valores personales y no desde la reactividad y el patrón automático em, como cotidiano. Y eso solamente lo podemos hacer en el presente. Y eso mm. es súper importante. Sí. Y eso que creo que dibujas una imagen bien clara. Eh, es linda esta imagen del retroceso. Nunca lo había pensado como Michael Jackson, sinceramente, pero sí es una imagen que ayuda mucho a orientar, ¿no? Eh, también me llama la atención, hay una palabra también que se le puede adosar a este proceso de la aceptación, no sé si te hace sentido, pero que es en el fondo abrazar, Mm, ¿no? Y es difícil abrazar lo que nos es desagradable, ¿no? Lo que nos mm, es indeseado. eh, por todo lo que nos genera y porque es una experiencia, digamos, indeseable, ¿no? Nadie claro, quiere sentirse mal
Y sin embargo, pareciera que cuando nos permitimos sentirnos mal conscientemente, eh, pareciera que en muchos casos no solamente pasa más rápido a veces, sino que además disminuye su intensidad y aprendemos más, ¿sí? mm, Aprendemos más sobre nosotros mismos y que no corremos la mirada cuando estamos experimentando un estado de ánimo, un estado emocional que no nos gusta, ¿no? Normalmente, como tú decías, evitamos, no hacemos cosas para evitar quedarnos con nosotros en esos momentos. Y claro. cuando te escuchaba, gen como ciertas pequeñas imágenes, ¿no? Como es, es una de las paradojas del mindfulness y de los enfoques basados en mindfulness, ¿no? Incluyendo ACT, eh, es esto de que uno pensaría que dado que este enfoque no tiene como estos enfoques, porque no es uno solo, no tienen como un objetivo concreto disminuir síntomas, uno pensaría, ah, bueno, va por otro lado. Y efectivamente va por otro lado desde el punto de vista de poder desarrollar la capacidad de como ser más flexible psicológicamente y Mm, eh, poder como tomar esta mirada amplia y a la vez no amplia solamente de tomar perspectiva, sino también amplia de que esa perspectiva incluya el mundo interno, no solamente las conductas observables. Eh, pero la gran paradoja, ¿no? Y cuando apareció este estudio el año pasado, que estoy seguro que el efecto es muy análogo a lo que tú debes observar en el ámbito alimentario. Yo lo he observado, digamos, en la medida que está incluido en los entrenamientos de mindfulness, el comer consciente, em, es que y el año pasado salió este estudio, el 2022 salió este estudio de que un MBCR, un programa de reducción de estrés, que es como el protocolo clásico de mindfulness, eh, digamos la intervención basada en mindfulness, que es la base de muchas de las otras intervenciones, incluidas las intervenciones para situaciones de conducta alimentaria, eh, que un MBCR puede tener el mismo efecto en reducción de síntomas, ¿no? Aún sin buscarlo que un psicofármaco, ¿no? Que el escitalopram. Y es sumamente paradojal, porque la invitación justamente es la que tú estás diciendo de manera muy clara. No lo evites. No, mm, la invitación en ningún momento es contrólate, ¿no? No claro, lo hagas. Nada de eso, claro, ¿no? Porque esa es la invitación de la mente evitativa, ¿no? claro. Aléjate de lo que te hace sentir mal. Aléjate de lo que crees que es el problema. Sin embargo, el mindfulness hace esta invitación, contraintuitiva de quédate, Mm, quédate contigo. Lo claro, hagas o no lo hagas, quédate a sentir el impulso, quédate a sentir qué te pasa. Y en esto claro. hay como cosas tan concretas. A mí me ha pasado con pacientes, un paciente que quería, por ejemplo, quería eliminar su consumo Mm, de cigarro. ujú, Y dije, bueno, partamos por no querer eliminarlo. Tal vez podemos acotar la meta simplemente em, a ver si puedes llegar a disminuirlo, porque ya disminuir un cigarro por día es una cosa fantástica para tu salud física, si queremos como concretarlo en algo como eso, pero no hagamos eso, no cuentes, ¿no? claro, Simplemente, lo que le propuse fue, porque le pregunté: "¿Cuánto fumas?". Y no sabía cuánto fumaba, ¿no? Como a ese nivel de automatismo. Y bueno, claro. partamos por 2 cosas. Entérate de cuánto fumas por día sin intentar cambiarlo, haz lo que siempre haces y siente cómo lo ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cómo es la experiencia física? Lo que tú decías, ¿no? La experiencia Claro, interna, directa, sensorial. ¿Cuál es la experiencia mm, perceptiva de fumar para ti? claro, ¿Qué es lo que te hace sentir que necesitas hacerlo? ¿Qué te pasa claro. después? ¿Qué te pasa durante? Y pasó, y esto es un caso, digamos, no era una adicción grave, pero me llamó la atención de que la semana siguiente Ujú, había contado 2 días y sin intentar hacer nada, lo había disminuido como a 1 o 2 cigarros por día. Y mm, algunos días no fumé. Y eso se mantuvo, pero a mí me pareció extremadamente paradojal, sí, porque la invitación es explícitamente no cambies, ¿no? Es claro, como la primera semana que empezamos a observar el sufrimiento derivado del estrés en el entrenamiento de reducción de estrés, es no lo cambies, ¿no? No claro, intentes sí, cambiar tu conducta. Y sin embargo, sí, cuando pareciera que nos disponemos a aceptar que las cosas sean como son, sin intentar ujú, cambiarlas, sí, tienden a cambiar. exacto, sí. Es bonito, sí. Y bueno, ahora que mencionas eso como los beneficios, no es como que
para aclarar también en este ámbito alimentario, como que no es que no hayan resultados, o sea, hay un montón de investigación que muestra cómo se disminuyen los atracones, toda la sobreingesta como por reactividad, todas las conductas compulsivas, hasta disminuye como el porcentaje de consumo de calorías, no porque se busque, o hay gente que busca como, o sea, no busca, le resulta finalmente que tienen como un equilibrio en el peso, más que como subir y bajar, como que en vez de estar en esa oscilación constante, como que tienen un peso mucho más estable, además de toda la sintomatología ansiosa y depresiva que se reduce, etcétera. Pero yo creo que es una paradoja y es muy interesante. Yo cuando estaba en la Universidad de Sydney, me acuerdo que hice un paper, el profe estaba tan feliz, casi lo publico, me ofreció publicarlo, pero viajé a Chile, qué sé yo, y que era sobre cómo se comparaban a ver, las metas de autocontrol versus las metas de aprendizaje que están basadas en la compasión. Cómo esos dos abordajes, en el fondo, hacen un, un paradigma tan distinto como a la hora de generar procesos de cambio. Cuando nos ponemos estas metas de autocontrol que están basadas en objetivos, nos metemos en una trampa. Porque si logro el objetivo estoy bien, mi autoestima está bien, si no logro el objetivo, entonces caigo en la autocrítica, y entonces entro en un loop y empiezo como esa lucha conmigo mismo, entonces, ay, no tenía que fumar y entonces fumé, entonces hice todo mal, no tenía que hacer dieta, o sea, no tenía que comer, qué sé yo, chocolate, tengo que hacer la dieta, me comí el chocolate, entonces estoy mal y entra como la vergüenza y algo malo en mí, la culpa, hice algo mal, bla, bla, bla. Y entonces es como, yo siento que los seres humanos como que no somos como los termostratos que uno como que le sube la temperatura, le baja la temperatura y se autorregula y es como una cosa numérica fácil. Somos sistemas altamente complejos, entonces para poder generar un cambio, yo siento que el proceso de estar en torno como algo que tengo que cumplir es una trampa y eso puede caer como en el autosabotaje, en un montón de cosas. Entonces, ese proceso de aceptación y de ponernos metas de aprendizaje, de ir viendo el proceso en sí mismo fenomenológico, independiente del resultado, como una forma de autocuidado, de cómo cuido mejor de mí, cómo cuido mejor de mí, independiente de lo que decida. Si decido cuidar de mí en ese minuto porque estaba muy estresada, fumarme cigarro, tener el antojo y comer de forma emocional, a lo mejor también. Pero el problema es cuando es solamente esa la única forma de regularme y ahí entra la flexibilidad psicológica, ¿no? Me acuerdo también una alumna que dijo que había dejado de fumar con el programa, nunca fue el objetivo, pero es como aprender a estar con eso que hay, no es por masoquismo, es porque ahí podemos Claro. entonces entender cuál era mi verdadera necesidad. Yo le llamo como mi anhelo del corazón, o sea, ese vacío del Mm, corazón que me está gritando a través de eso que estoy evitando, la habitación experiencial con la comida, con el cigarro, con el alcohol, con las compras, con el sexo, con lo que sea. Y puedo estar con eso, de escucharme y entender, bueno, si esto es lo que realmente siento, esta es la emoción que tengo, esta es la emoción displacentera. ¿De qué anhelo me está hablando? ¿Qué necesidad tengo en la base? ¿Cómo la satisfago? Si dejo de tapar y me escucho, entonces puedo hacer algo para ir a la raíz de lo que me va a ayudar más a largo plazo. Y ahí entramos en el mm, cómo vivir mejor y el estilo de vida y tantas cosas. mm. Así que bueno, te hablé un montón. Bien, sí, sí. Creo que, creo que logramos cubrir al menos a nivel general y con algunas imágenes muy claras em, de qué se trata, ¿no? Y de qué se trata esto del mindfulness en primera instancia y en segunda instancia, cómo esto puede implementarse clínicamente en el ámbito de la alimentación y cómo esto puede ayudarnos a cambiar nuestras vidas, ¿no? Como una ventanita para darnos cuenta de Mm, cómo estamos viviendo, ¿no? Momento a momento. Y también a mí me gusta entender esto que tú decías, elegir, ¿no? A mí me parece que esa es una palabra totalmente poderosa, ¿no? Porque elegir es básicamente es el acto de ser libre, de mm, alguna manera. Viktor Frankl, ¿no? Decía, claro, la única libertad que no se le puede quitar al ser humano es, elegir, es la elección de la actitud con la cual tomamos lo que se nos es dado. Y de exacto, alguna manera, para poder tomar esa elección, es necesario hacer una pausa. exacto. A una micropausa, una gran pausa, Mm, 1 minuto, 10 segundos, 10 días. sí, La pausa que necesites, ¿no? sí, Eh, mm, Muchas sí. gracias, Pamela. Tal vez, no sé si quieres dejar alguna invitación, qué es lo que se viene en tu escuela, en tu carrera.
Eh, te escuchamos. Sí, bueno, va a partir la quinta versión del Diplomado en Psicología de la Alimentación Consciente basada en Mindfulness, Aceptación y Compasión, que son estos tres abordajes que hablamos, ¿no es cierto? De Mindful Eating, ahí con la alimentación intuitiva, la hacen en todas las tallas también, todo el mundo de la terapia centrada en la compasión para el sufrimiento corporal y alimentario y la terapia de aceptación y compromiso para el hambre emocional y la nutrición del corazón. Voy a estar con varios profesores, tenemos ahí, bueno, un programa que ya ha sido bastante validado y han pasado cerca de 400 graduados profesionales de la salud, psicólogos, nutricionistas, médicos, otros profesionales, y parte el 13 de abril el módulo de PAC-1. Y a lo largo de 6 meses tenemos otros encuentros, así que ahí en la cuenta de Salud y Conciencia, salud-y-conciencia, con SC Conciencia, está toda la información del programa ahí en el link. Pueden averiguar de eso y bueno, y otras cositas que están por venir, que ahí pueden verla también. Bueno, mi cuenta pom.markovich, pueden también mirar cositas. Muchas gracias nuevamente por aceptar la Gracias. invitación, Pamela. Un gusto poder colaborar en esta misión de ampliar la mirada, de integrar nuevos enfoques a la clínica y a la cultura, realmente, porque de pronto hablamos en términos como muy profesionales, pero lo que estamos proponiendo es mucho más amplio que eso, ¿no? Es otra manera Mm, de relacionarnos con nuestra vida y nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Así que mm. mil gracias por eso, por tu trabajo y por esta hora que nos acabas de regalar. Gracias a ti, vale, encantada.